Buenas hermanos, ¿cómo andan? Les quería hablar sobre que nosotros debemos vivir aquí en este mundo como si no viviésemos en este mundo. Eso dice Colosenses capítulo 2, versículo 19 por ahí, que no debemos sujetarnos a mandamientos de hombres como no tocar, no beber, etc., para que, digamos, dominen nuestra vida cristiana y nos saquen de mirar a Cristo. Y voy a traer otros pasajes a colación. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 7, Pablo le dice a los de Corintio que prácticamente no se fijen mucho en las condiciones de esta vida, sino en la vida que tienen en Cristo. Un caso particular, los que están siendo esclavos. Deben vivir como si son libres en el Señor, les dice en 1 Corintios capítulo 7. No te dé cuidado si sos esclavo, encima le dice. Como que no importa tu condición, mira lo que sos en Cristo. Y si no sos esclavo aquí de una persona en este mundo, viví como esclavo de Cristo. Como que siempre quería apuntar a nuestra nueva y gloriosa realidad en Cristo que Cristo inauguró. A saber, la nueva creación, donde Él es la nueva creación, donde en Él se cumple todas las promesas que del Antiguo Testamento ya se manifestaban y que se iban a cumplir en Cristo, pues como dice Corintios también, en Él todas las promesas son sí y amén. En Él se cumplen todas. Es más, porque digo que Cristo es la nueva creación, porque en Efesios capítulo 2, versículo, vamos a ver desde el 13. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Vieron como que personifica la paz como si fuese Cristo? Él es la paz. Y la paz es un fruto de la nueva creación, como Jeremías, Ezequiel, estipulaban, decían que iba a llegar el Espíritu y iba a haber paz, justicia, todo, y esa era la nueva creación. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de los gentiles y judíos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, para crear en Él, de los dos pueblos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo es el nuevo hombre en la nueva creación. Él es la nueva creación. Luego se va a consumar eso totalmente cuando, tengamos cuerpos glorificados. Nosotros y también la creación del universo va a ser renovado. Van a haber cielos nuevos y tierras nuevas, como dicen Isaías, también Ezequiel y otros libros, Jeremías, otros libros más. Entonces, nosotros debemos ya vivir la vida cristiana con esa perspectiva. Por ejemplo, que no nos dé cuidado las condiciones de aquí, como Pablo le dijo a los esclavos. Es más, en cualquier circunstancia de la vida también, si sos casado o soltero, no te dé cuidado. Enfócate en tu posición, en lo que tú sos en Cristo. Por ejemplo, vamos ahí, primera de Corintios, que dice que si vos llorás, viví como que si no estás llorando. Si vos estás disfrutando de esta vida, viví como que si no lo estuvieras disfrutando, etc. ¿Por qué? Porque va y viene, no te dé cuidado. Enfoca todo en Cristo, dice. Si sos casado, viví como que si no estuvieras casado, dijo. ¿Por qué es tan radical en ese sentido? No quiero hacer una exageración aquí. Hay que preocuparse en las cosas de esta vida, todo. Pero nunca dejando a un lado la gloriosa realidad. Eso es lo que determina nuestras acciones aquí. La gloriosa realidad que en Cristo se ve. La nueva creación. Ahora vamos a ir afinando un poco más eso. Pero les digo otro ejemplo de esta actitud que Pablo tenía al querernos enseñar esto y al vivir él su vida cristiana. Por ejemplo, en Hechos, no sé bien el pasaje, dice, de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. ¿De las cosas buenas o de las cosas malas?
Por ejemplo, él también lo dijo en Filipenses. Si, bueno, yo sé vivir, aprendí a vivir en abundancia o en escasez. De ninguna cosa hago caso. Podríamos aplicarla ahí también. En abundancia o en escasez. Aprendí a vivir. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, que es la nueva creación, el nuevo hombre. En Él todo lo puedo. En Cristo, quien me fortalece. Él estaba, digamos, pensando en Cristo. Y volvemos a Hechos. De ninguna cosa hago caso, entonces decía Pablo. ¿Por qué? Y encima decía, como les voy a conectar con este pasaje, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Y el gozo también es un fruto de la nueva creación. Encima él no estimaba preciosa su vida aquí, en esta vida. No se importaba por él mismo. ¿Por qué? Porque principalmente él se importaba por Cristo, por la nueva creación. Ahí él encontraba su vida. Para mí el vivir es Cristo, no yo mismo. Al contrario, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Si ahora vivo aquí en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, les quiero mostrar este pasaje donde apunta a Cristo, Pablo, y también a la nueva creación en donde nosotros entramos y por el cual nosotros debemos vivir en este mundo. El pasaje es famoso. Aquí estoy sacando del libro de Joel Vignosi, sino de Gregory Bell, de Unión con Cristo Resucitado. Bueno, el pasaje es 2 Corintios 5, 17, pero ya empieza de antes, desde el 14. Aquí él dice, bueno, les leo el pasaje, desde el 14, 2 Corintios 5, 14, 17. Porque el amor de Cristo nos domina. Habiendo concluido esto, que uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no más para uno, para Cristo. Por tanto, de aquí en adelante nosotros no conocemos a nadie según la carne, aunque a Cristo conocimos según la carne antes, ¿no? Ahora ya no lo conocemos al Cristo resucitado, la aclara así. De modo que si alguno está en Cristo resucitado, esa persona es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí cosas nuevas han venido. Ahora bien, todas estas cosas provienen de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todas las cosas ahora son hechas nuevas en Cristo. Nosotros ya morimos a este mundo, como dice Colosenses 2:19, con Cristo a los rudimentos de este mundo morimos. Ya, tenemos que vivir como que si estamos muertos a este mundo, bueno, entonces a la ley, al pecado que tenía dominio sobre nosotros, al mundo morimos. Y ahora estamos vivos para Dios y debemos considerarnos así. Todas las cosas viejas pasaron, ese mundo viejo pasó. Ahora estamos en la nueva creación, de manera inaugurada que se va a ir manifestando cada vez más de acuerdo también con el reino que va a ir creciendo más, es lo mismo reino y la nueva creación, hasta que se va a consumar luego, en la segunda venida de Cristo, cuando también nosotros tengamos cuerpos glorificados. Pero nosotros ya debemos vivir de acuerdo a esa creación, ya, no de acuerdo a este mundo que pasa. Nosotros debemos vivir ya conscientes de que las cosas viejas pasaron, ya todo lo viejo. Y ahora todas las cosas han sido hechas nuevas, inclusive nosotros. De tal manera que nuestros ojos ven ya desde la perspectiva celestial. Es que también ya estamos sentados en los lugares celestiales, como dice Efesios 2, versículo 7, hermanos. Nosotros podemos aquí en la tierra como que siempre tener un pie en el cielo y otro pie en la tierra, por así decirlo, pero es una ilustración, pues nosotros tenemos que considerar que tenemos los dos pies
en el cielo, hermanos. Pero porque tenemos los restos de la carne y todavía no se consumó esta nueva creación, digo que tenemos que luchar con el mundo, con la ley y el pecado. Por eso todavía tenemos una pata en este mundo. Pero debemos cada vez más ir sacando esa pata del mundo, adquiriendo fuerzas del cielo, hermanos. Viendo lo que Cristo hizo por nosotros, por fe, obteniendo esa fuerza del cielo para vencer. Debemos considerarnos que estamos en Cristo, sentados en los lugares celestiales, y no, por ejemplo, debemos poner límites, digamos, para alcanzar el cielo. A veces cuando uno quiere jugar al fútbol así y que no se vaya la pelota, bueno, en una cancha ponen, digamos, redes para que la pelota no se vaya. Bueno, nosotros no debemos poner esas redes. Cada vez más ir sacando esas redes para vivir más de acuerdo a lo que somos en la nueva creación, hermanos. No debemos poner un techo, un límite. El cielo es el límite. El cielo de la nueva creación, que es mucho mejor que el cielo de este mundo. ¿Qué pasa, hermanos? Y todos los pensamientos, como también dice Corintios, que vienen de esta sociedad, de este mundo, de nuestra carne, todos esos pensamientos debemos llevarlos cautivos en Cristo, a la obediencia a Cristo. Es como que nuestros pensamientos tenemos que, con un tipo, algo que manda señal al satélite, enviarlos al satélite ya de Cristo. Y así como los satélites luego envían esa señal con más potencia a otros lugares, así Cristo nos envía potencia del cielo, la señal del cielo, los pensamientos de Cristo mismo, que es la mente de la nueva creación, es la mente de la imagen de Dios, siendo hombre, perfecta, y mucho más perfecta que el Adán, pues Adán todavía no había llegado a un punto de no poder pecar más, pues él pudo pecar y por eso pecó, podía pecar y por eso pecó, pero Cristo no puede pecar. Y él, con su mente celestial, él nos da sus pensamientos. Nosotros tenemos la mente de Cristo, como también dice Filipenses 2, que todos debemos tener también un mismo sentir, el sentir de Cristo. Lo podemos, pues estamos en unión con Cristo. De tal manera que, bueno, siguiendo con esta cosa, este pasaje, 2 de Corintios, el autor Gregory Bell dice, el versículo 14 afirma que los creyentes se identifican con la muerte de Cristo, por lo que se considera que han muerto al mundo antiguo, ya su parte en el mundo antiguo, dice, ya murió. Estar en Cristo da como resultado tener vida de resurrección y vivir esa vida para Él en lugar de nosotros mismos. Versículo 15. Vivir para Cristo y no para nosotros mismos es evaluar las cosas de la vida cotidiana de manera diferente a como lo hacen los incrédulos, ya que no conocemos a Cristo de esta manera más, según la carne. Es decir, vivir para Cristo es vivir de su palabra y no de la palabra del mundo. Ahora, en el versículo 17 descubrimos por qué los cristianos deben evaluar las cosas de una manera tan radicalmente diferente a la del antiguo mundo no regenerado de la humanidad. El cual dice el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí cosas nuevas han venido. Lo que estuve diciendo, 1 Corintios 6, Pablo les dice a todos, vivan para el Señor, vivan de acuerdo a la nueva creación. Todas las cosas de este mundo, estos pensamientos del mundo, la forma de vivir del mundo, debe someterse a la nueva creación. Pues ya estamos en la nueva creación, las cosas viejas realmente ya pasaron. Debemos vivir en Cristo. Pablo también lo dijo en Gálatas 6, que yo me glorío en la cruz de Cristo, no más. Lejos de mí gloriarme en mí mismo, sino en la cruz de Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Y luego dice, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Vieron cómo todo está en concordancia? El mundo ya me es crucificado y yo para el mundo. Lo que vale es la nueva creación debido a la obra de Cristo en la cruz, por la cual yo me puedo gloriar. Pues es algo grandioso lo que pasó con nosotros, hermanos. No es algo, digamos, de una mente medieval donde se regía, digamos, esas penitencias, ese misticismo que tenías que lacerarte para vivir mejor, o el escolasticismo también, donde tenías que irte a un monte con los monjes y vivir, digamos, célibe. No, eso no está promoviendo Pablo. Pablo no está promoviendo eso, al contrario. Él nos está diciendo que no importa las circunstancias de esta vida. Lo que sí importa, cuidado, no te olvides de Cristo y de llevar tus pensamientos a Cristo para que Él sea tu vida y tú vivir en este mundo. De modo que esto también nos debe servir a nosotros de gran aliento. Pues así vamos a tener gozo de acuerdo a lo que les dije en Hechos, que dice, de ninguna cosa hago caso, cosas buenas o no. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo. Es algo que nos va a dar gozo, es algo que nos va a motivar encima a vivir bien acá. Pues vamos a vivir de acuerdo a las cosas más sublimes que este mundo no puede dar. Solo el mundo venidero. Este mundo al fin y al cabo pasa, va a morir. Y ya lo estamos viendo, como gente sufre, gente muere, la gente es infeliz, aunque lo maquillen con una sonrisa de Colgate o no. Aunque vengan nuevos presidentes, aunque recobren esperanzas, esta vida está condenada al fracaso. Este mundo está condenado ya a que sea destruido, para que venga un mundo mejor en el cual nosotros ya estamos pisando espiritualmente, hermanos. Fijemos los ojos en Cristo, en la nueva creación. Eso va a ser la diferencia en nuestras vidas y lo vamos a ver. Y vamos a tener todos los frutos del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que ya somos en Cristo, y por lo tanto ya podemos disfrutar y actuar con esos frutos del Espíritu. Por ejemplo, eso va a radicar en vencer al pecado que nos asedia, vencer a los problemas que tal vez nos llenan un poco de ansiedad. Por ejemplo, Pablo le estaba aconsejando a algunos que están siendo esclavos de amos en la antigüedad. Qué feo, yo no quiero ponerme en los zapatos de esos esclavos. Pero ¿qué Pablo le dice? No te dé cuidado, quédate así como esclavo nomás. Pero acordate que vos no sos esclavo. Y no te hagas esclavo de los hombres, espiritualmente hablando. Que ellos no te dominen en tu hombre interior. No te hagas esclavo de los hombres, porque por precio fuisteis comprados. No te dé cuidado. Sí, seguí esclavo en esta situación aquí. Aunque, bueno, si podés salir de eso, mucho mejor, ¿no? Pero si no, no te dé cuidado. Pero acuérdate, en tu hombre interior, no seas esclavo de esos hombres, porque por precio fuisteis comprado. Mira a Cristo, mira que estás en lo más glorioso, en Cristo, en la nueva creación. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.